Pues esta noche seguimos recibiendo invitadas y tenemos a dos psicólogas clínicas que nos acompañan para hacer una labor muy importante: desterrar creencias y mitos que siguen existiendo en torno a la psicología. Le damos la bienvenida, las buenas noches hoy a Tatiana Clemente. Muy buenas, Tatiana. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también Valeria Cerrato. Muy Hola, buenas noches. Bueno, estáis aquí haciendo prácticas extracurriculares, eso me contabais, además en el centro de salud Santa Elena. Y queremos, hoy sois las portavoces de vuestro gremio para que quitemos todas esas telarañas que tiene la psicología, ¿no? Que tanta gente dice, ¡buah, pero es que eso no sirve para nada! ¿Por dónde empezamos, chicas? Pues mira, en este periodo que estamos haciendo prácticas tenemos la oportunidad, la verdad, de ver a muchos pacientes y ver la realidad social. Muchos pacientes, por ejemplo, un mito muy extendido, es el de presentarse en nuestra consulta y exigirnos medicación, o el cámbiame la medicación, o dame una pastilla, el igualar a los psiquiatras y a los psicólogos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante saber diferenciar el rol de cada profesional. Los dos están, digamos, capacitados para establecer un diagnóstico y para establecer la estrategia terapéutica más, digamos, válida para ese paciente, pero son diferentes. El psicólogo en este caso está graduado en psicología y el psiquiatra es un médico graduado en medicina y especializado en psiquiatría. La diferencia principal es que los psicólogos estamos formados para realizar intervenciones terapéuticas y utilizar instrumentos de evaluación e instrumentos psicológicos, pero no tenemos ni la habilitación ni la formación para manejar herramientas farmacológicas. Sin embargo, los psiquiatras sí que están habilitados y sí que tienen formación en farmacología, pero no tienen, digamos, la formación para manejar todo, digamos, las herramientas psicológicas. ¿Se complementan las dos cosas? Exacto. Es muy necesaria su cooperación, sobre todo en determinados trastornos y determinadas patologías. Es muy importante que cooperen y que además no se pisen el trabajo unos a otros, pero son diferentes. Entonces es importante que el paciente sepa que por ir a un psicólogo no le van a meter una pastilla de golpe. Y esto además, decíais, es muy recurrente esto, ¿no? Pensamos que la pastilla nos va a solucionar ese problema con el que llegamos, y no es así. Exacto. Sí, es cierto que en determinadas enfermedades, en determinadas patologías es muy importante la medicación, porque el psicólogo, si no, su trabajo sería muy difícil, pero en determinadas patologías y sobre todo todas las patologías y todos los problemas de la vida diaria, la medicación no es necesaria y en muchos casos es contraproducente. Entonces, problemas como rupturas de pareja, problemas en el trabajo, duelos, etcétera, que son problemas de la vida diaria, los estamos medicalizando. Mucho. ¿Y por qué tendemos a hacer esto? Vosotras que estáis viviéndolo y que, bueno, que conocéis bien cómo funciona la manera de afrontar, ¿no?, las cosas en los humanos, ¿por qué tendemos a hacer esto? ¿Pensamos que es la vía fácil? Exacto. Sí, yo creo que va un poco por ahí, porque al considerarlo un poco más sencillo, claro, es muy fácil, entre comillas, ir al psicólogo, es que no me pongo bien. Claro, es que no me apetece hacer nada. ¿Qué pasa? No me apetece hacer nada, no hago nada. Eso, lo contrario de la medicación es que si ellos toman algo, ven resultados, pero en realidad no tienen que hacer nada activamente. Y esa es la gran diferencia. Todavía, para sacar otro mito también, otro de los mitos que vienen en algunas personas es, pues ir al psicólogo es cosa de locos. Y venimos aquí y vengo al loquero. Y es que eso es un mito bastante importante. Eso venía vamos, hasta finales del siglo XIX, a estas personas se les metía en manicomios, se les llamaba locos y todo eso, pero a día de hoy ya no existen personas locas y ya eso está un poco ya aplacado, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, se relacionaría más con personas que tienen, pues, esquizofrenia, trastorno bipolar y personas así. Pero ¿qué pasa? Que estas personas con la medicación muchas veces nos sorprendería el gran porcentaje que hay de estas personas en la calle, que no pasaría nada, y hay muchos que también tienden un poco a decir, es que estas personas son muy violentas y me van a hacer cualquier cosa. En los últimos estudios está comprobado que el 90% de estas personas nunca llega a cometer actos violentos, que es un dato sorprendente.
porque la tele lleva un poco al sensacionalismo este de que la mayoría de las personas pues que tienen este tipo de enfermedades, pues que el típico psicosis, la noche de Halloween, no sé qué, estas típicas películas que hacen un poco de que no daño, ¿cómo explicar? ¿no? Exacto. Profundiza en esa idea que tenemos preconcebida, sí. y la agranda, además. Sí. Son personas con enfermedades mentales, sí. porque es la enfermedad que tienen, igual que podemos tener cualquier otro tipo de enfermedad, pero que hay mucho estigma social todavía sobre las enfermedades mentales y, como bien decís, los estudios dicen que el 90% de este tipo de personas que tienen estas enfermedades no cometen en su vida ningún acto violento y que efectivamente con la medicación que ellos necesitan para su patología pueden hacer una vida completamente normal o muy cercana a lo que es habitual en nuestras vidas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta y desterrar también esto de ir al psicólogo es cosa de locos. Pues no, de hecho nos ayudáis y mucho a entendernos, ¿no? Que yo supongo que sea una de las cosas principales, entendernos a nosotros mismos, que hay que andar mucho ahí. Bueno, hemos desterrado uno, los psicólogos no pueden darnos esa pastilla que buscamos para que nos solucione todos los problemas, no funciona así y además hay que diferenciar entre lo que es un psiquiatra, que es un médico especialista, y un psicólogo que tenéis las herramientas terapéuticas para complementar esas dos fases. ¿Qué más mitos tenemos que desterrar? Vale, pues también estaría el de que ir al psicólogo es cosa de locos, que ya lo hemos también desmitificado un poquito. Y el que nosotros, al ser una cosa pública, pues no hay problema porque no hay que pagar, por así decirlo, pero en los sitios privados, por ejemplo, que sí hay que pagar, pues muchos dicen, bueno, pues yo no voy porque no me voy a gastar ese dinero pudiéndole contarle mis problemas a un amigo, que esto suele ser también muy típico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una distinción con los amigos. ¿Y cuál es esa distinción? Pues la distinción es que nosotros hemos sido formados y preparados para tratar diversos problemas y poblaciones. Sin embargo, pues los amigos nos dan una visión basada en su propia percepción. Entonces nos dan un poco lo que ellos creen o lo que ellos piensan, basado en su propia ética, en sus propios prejuicios, y puede ser que a ti te venga bien o no, pero ellos lo dicen. Entonces nosotros los psicólogos siempre vamos a ser objetivos, mientras que los amigos pues no siempre lo van a ser. Otra distinción también sería que cuando vamos al psicólogo, pues ese es un tiempo personal en el que dedicamos, podemos hablar de lo que queramos y no nos van a juzgar de ninguna manera y podemos contar lo que queramos, sin prejuicios ni nada. ¿Qué pasa? Que con los amigos pues tenemos un poquito el riesgo de que a veces pues se vayan un poco de la lengua o que no nos sintamos cómodos con ciertos temas por, yo qué sé, pues, ay, no deberías hacer esto, pues tal. Vale, y luego... Se implican personalmente, ¿no? Exactamente. Y como decís, pues eso, desde cada uno... De una manera subjetiva. Eso es. En función de, digamos, sus experiencias, sus propios valores, su propia moral. No es una persona objetiva, sino que siempre te dirá lo que él haría en esa situación. Sí. Vosotros tenéis una metodología que habéis aprendido, que os habéis formado en ella, que sirve para manejar múltiples situaciones y enfrentarse a muchísimas situaciones que nos plantea la vida y a las personas, y que además eso no juzga y que nos ayuda, ¿no?, a dirigirnos en ese problema. Exacto. Bueno, la última diferencia ya que habría así un poco más reconocida sería pues que nosotros los psicólogos hemos sido entrenados para escuchar de manera activa, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienden un poco a responder, o sea, a escuchar con la intención de responder. Lo típico de, por ejemplo, por la mañana vas por la calle hablando con tu amiga y dices, pues me he soñado esta noche no sé qué cosa. Vale, te escucha. Ay, pues yo me he soñado con lo otro. ¿Qué ha hecho? Simplemente te ha escuchado porque ella quiere responder y hablarte de otra cosa. También es muy típico lo de, tú no te preocupes, no te rayes, piensa en otra cosa. Claro, esos son consejos que dan un poco la gente de a pie, la gente que no sabe del tema. Nosotros sabemos que con eso no se va a solucionar el problema, que tampoco no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que la persona, basándose en ese problema, lleve su vida lo mejor posible, sabiendo que el problema no se va a solucionar, en la mayoría de las ocasiones, claro. Efectivamente, escuchar de forma activa, muy importante, escuchar
Ese concepto de que además habéis descrito muy bien cuando hablamos con un amigo y sí, me ha escuchado porque ha estado callado, pero luego ya pasamos a su tema, ¿no? No estamos interactuando. Seguimos desterrando mitos, chicas. Cuando llegan a consulta, bueno, cuando llegamos, además de lo de la pastilla, que es como lo más típico, pensar que es que a lo mejor me da miedo porque, pues eso, porque pienso que estoy loco o que está loca. Una vez que se pasa esa barrera, ¿qué pasa? Después todos esos mitos quedan difuminados. ¿Cómo veis vosotros a los No quedan difuminados, sí que les ayudamos a darse cuenta de que ir al psicólogo no es ir a un psiquiátrico donde te van a poner una camisa de fuerza, que ese es otro mito que podemos profundizar en él. Muchas personas llegan, es que mis amigos, porque luego, claro, la familia, los amigos, mucha gente te apoya, pero otra gente te dicen no vayas porque es que te van a poner una camisa de fuerza o fíjate lo que se ve, que... Entonces, dependiendo de la red de apoyo de esa persona, también esa persona viene con una u otra predisposición. Entonces, una vez que viene a consulta, le ayudamos a darse cuenta de que lo único que vamos a hacer es intentar ayudarle. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, la mayor parte de la gente sale contentísima, sale diciendo... me encanta, necesitaba esto, volveré, o sea, la verdad es que luego la gente sale muy satisfecha y muy contenta y es una buena señal porque una vez que salen de ahí, esto todo funciona al fin y al cabo por el boca a boca. Pues yo he ido al psicólogo y me han ayudado muy bien en esto, me han tratado genial, o al revés, pues si has tenido una mala experiencia, a mí no me han ayudado, pero bueno, no te ponen una camisa de fuerza. Entonces, claro que les ayudamos a desmitificar. Vosotros estáis, decimos, en el Centro de Salud Santa Elena, y esto es muy importante porque muchas veces los médicos de familia dicen, llega una persona más o menos mayor, pero le duele lo que sea, se han hecho miles de pruebas, no le pasa nada, no le pasa nada. Y si te tomas una hora para hablar con ellos, te das cuenta de que el problema no es físico, sino que es una consecuencia de algo que le está pasando y que no sabe gestionar, ¿no? De forma en cuanto a sus emociones. Esto sí que supongo que pasa muchísimo y si estáis dentro del centro de salud, estáis muy a mano para que el filtro pase por ahí y tal vez ese problema desaparezca. Es decir, somatizamos el dolor psicológico. Cada vez más. Es increíble la cantidad de somatizaciones que existen y que no nos damos cuenta. Obviamente hay que descartar siempre una causa orgánica, una causa física, y una vez que se descarta, ahí actuamos nosotros, y actuamos con toda la ley, es decir, sabemos que sobre todo son casos de ansiedad o de estrés en el que empezamos a canalizar. Muchas veces somatizamos de una manera bestial, en forma de, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas que ya no se curan, muchas veces causadas probablemente por el estrés, que puede haber otros factores, pero el estrés, por ejemplo, puede, digamos, acusar las crisis de la enfermedad, por ejemplo. Muchísimos picores en la piel, eczemas, dolores de cabeza, muchísimas somatizaciones y que obviamente una vez que se realiza una terapia psicológica y esta es efectiva, esas somatizaciones remiten. Fíjense, si nos puede cambiar la vida, madre mía, con todo lo que habéis dicho, que no significa que sea exacto, pero puede serlo. O sea, que probar, que además no estamos poniendo en riesgo nuestra salud, no estamos tomándonos ningún fármaco, no, tenemos que probarlo, hay que probarlo. Chicas, ¿algún mito que se nos quede por ahí por el tintero y que tengamos que desterrarlo directamente para acabar? No únicamente el de lo de que las personas mentalmente enfermas son violentas, ya hemos dicho que no, que hay muy poquitos casos, que incluso es más probable y hay por porcentaje mucho más alto en las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad mental y nada más que añadir. Y bueno, me gustaría añadir otro que se me acaba de ocurrir ahora mismo, el típico de, bueno, le hemos comentado un poquito antes, de creer que ir al psicólogo te van a dar los típicos electroshock, que es súper temido por la población. Y el electroshock es algo que sí que se sigue practicando, es una práctica que se realizaba entre finales del siglo XIX y principios del XX, porque era, digamos, en aquella época lo que funcionaba. Sí es verdad que la manera en la que se administraba era poco ética actualmente. Se administraba sin anestesia, podía producir ciertas roturas, incluso la muerte en ocasiones. ¿Qué ocurre? Que esto ha evolucionado igual que todo y actualmente solamente se administra en aquellos casos en los que ni la terapia ni
la terapia farmacológica funciona, casos de enfermedades ya en episodios muy graves y siempre bajo anestesia general, con relajantes musculares, con una supervisión, o sea, con el consentimiento, perdón, del paciente, y siempre el paciente va a ser consciente de lo que se le está practicando y va condiciones totalmente controladas. Pero para llegar a ese punto hay que pasar muchísimo, o sea, no ponemos un electroshock a todo el mundo que pasa por el psicólogo. Chicas, pues muy constructiva la charla de hoy, no pastillas, no es cosa de locos, un amigo no es un psicólogo, no nos va a poder ayudar de la misma forma, somatizamos muchísimo lo que nos pasa a nivel emocional y lo canalizamos en dolores de nuestro cuerpo, incluso hasta llegar a enfermedades. Y por supuesto eso, los electroshock es algo que sigue existiendo, pero que ha cambiado radicalmente y que para llegar ahí pues tiene que pasar muchísimo tiempo y muchísimas pruebas y muchas cosas que no funcionen y no va a ser el caso. Exacto. Tatiana y Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos esta noche. Lo que aprendemos en nuestro programa.